Les cuento, vamos a hablar hoy de propiedad horizontal. ¿Qué tiene que ver esto? Digamos un poco, digamos, para darles el contexto, he invitado a Sharon Pardo PH. De una vez pueden comenzar a seguirla ahí en su cuenta, Sharon Pardo PH. Sharon es experta en propiedad horizontal en Colombia. Eh, es una de las mujeres, de las personas que más sabe de propiedad horizontal. No lo digo yo, lo dice ahorita cuando ella se va a presentar. Es ganadora del Premio Nacional a la mejor administradora de propiedad horizontal en Colombia. Algo que nos va a contar que son los premios Diamante, todo este tema ahora. Pero ¿por qué la quise, digamos, invitar el día de hoy a este conversatorio? Recuerden que mi formato, yo no soy periodista, no es una entrevista, entonces Sharon, te voy a comentar un poco acerca del tema del objetivo. Pues básicamente la invitación es porque, pues hombre, uno muchas veces habla, es que la gente no se comporta, es que esos políticos, es que las leyes, es que la corrupción. Pero uno va a mirar muchas veces si una copropiedad, un conjunto residencial, nuestro barrio, nuestra comunidad, a veces se comportan como las pequeñas Colombia. O sea, son personas heterogéneas, de diferentes edades y muchas veces a pesar de que en teoría hay estratificación, a veces en un mismo conjunto no encuentra el rico del conjunto y al pobre del conjunto, el profesional, el que no estudió, todo ese tema. Todo eso es lo que quiero, digamos, que por favor hoy conversemos. Tengo unas ayudas acá, digamos, unas ayudas de memoria para estas preguntas, para este conversatorio. Entonces, sin más preámbulo, te voy a comentar un poco las reglas del conversatorio, si estás de acuerdo, perdón. Comenzamos. Yo voy a plantearte una pregunta general, sobre todo pues para aprender de ti, pero también en mi rol un poco como de activista, de analista, seguramente daré digamos, mi opinión, que obviamente o mi aporte o mi complemento o una contrapregunta. Lanzo la pregunta, contexto. Después de la pregunta, te agradezco 1 o 2 minuticos. Sí, porque yo sé que tú tienes mucho conocimiento que aportar. Si veo que te estás extendiendo, te haré una ceñita así. Y si después de la ceñita de pronto no la diste, te digo, Sharon, para que concretes, ¿vale? Para que nos fluya un poquito el tiempo. Y es básicamente eso. Y después de que tú intervengas, pues yo hago un complemento y un aporte al tema. ¿Estás de acuerdo? Claro que sí, Bueno, listo. Perfecto. Entonces, antes de ir con la primera pregunta, yo creo que lo oportuno es que por favor te Ujú. presentes con mi audiencia y yo me presento con la tuya. Es un live compartido. Cuéntanos un poco acerca de ti, de tu experiencia y sobre todo ese tema de, bueno, ¿qué es eso de que ganaste el premio Diamante? ¿Qué es? Y por qué eres una de las mejores, si no la mejor administradora de propiedad horizontal en Colombia. ¿A qué te dedicas? Todo lo de la cátedra, en fin, te escuchamos. Bueno, trataré de no ser tan extensiva como en este punto. Bueno, muchísimas gracias Bueno, nuevamente. Mi sí, yo nombre sé que resumir tanta hoja de vida en 1 o 2 minutos, pero no puedes concretarlo, puedes concretar. Dale. Bueno, muchas gracias nuevamente. Soy Sharon Pardo. Llevo más de 10 años administrando propiedad horizontal. Actualmente soy la ganadora de los premios Diamante de Servilonja, que es un premio que se da a la calidad total en la gestión administrativa. También soy defensora de derechos humanos y actualmente pertenezco al Consejo Local y Distrital de Propiedad Horizontal aquí para la ciudad de Bogotá, donde como instancia de participación pues hacemos nuestros aportes en este régimen. Perfecto. ¿Cuántos años de experiencia en propiedad horizontal, Charlo? Ya más de 10 años, ya inicié en el año 2013, 2014, porque pues mi experiencia inició en temas de propiedad horizontal siendo consejera. O sea, yo no es que haya llegado de una a ser administradora de propiedad horizontal, sino que inicié mi gestión primero como consejera. Perfecto, más de una década en el tema. Veo que tienen unos plus, por supuesto, que no es solamente la administración, sino el tema obviamente de derechos humanos.
y que has estado involucrada de una u otra manera en los órganos rectores que proponen leyes y resoluciones y todo ese tema como lo que me comentaste de los consejos territoriales, distritales aquí en Bogotá, ¿no? Sí, señor, consejos locales. Listo, perfecto. Bueno, muchas gracias, Charo. En justa proporción me permito presentarme, ya sobre todo a tu audiencia. Invito a ir siguiendo a Sharon, por supuesto. Mi nombre es Fernando Basto, consultor empresarial con más de 25 años de experiencia, autor, académico, conferencista y en los últimos 3 años por acá, a raíz de lo que ha venido pasando en nuestra Colombia, en nuestra amada patria, he decidido realizar análisis y activismo político, educativo, económico y pues, principalmente de lo que está pasando en Colombia. Y por supuesto, digámoslo así, una de mis principales banderas es no a la corrupción, que tocaremos un punto en eso. ¿Listo? Sharon, nuevamente, bienvenida. Vamos a la primera pregunta. Mira, eh, yo estaba, digamos, mencionando como, bueno, mientras solucionabas tu tema técnico que me decías por el WhatsApp, yo estaba conversando aquí con la audiencia de que muchas veces una propiedad horizontal es como, es como que refleja esa pequeña Colombia, ¿no? Uno allá. Entonces mi pregunta es, mira, eh, ¿cómo puedes comparar lo que es el manejo de una propiedad horizontal? ¿Cómo se refleja nuestro país hoy en día con eso, con una copropiedad, con manejar una propiedad horizontal? ¿Qué problemas tú ves que tú dices, pero es que con razón esto es el reflejo de lo que pasa en Colombia? ¿Cuáles son esas situaciones? Comencemos como en algo, por algo general en esa descripción. Pues mira, quiero iniciar comentándote que la ley que nos rige a nosotros es la ley 675 de 2001. Estamos en el 2025 y hoy en día muchas personas todavía no conocen la ley 675. O sea, hay un Del desconocimiento grave 2001, ¿no? del tema. Ujú. Quiero iniciar por esto. ¿Por qué? Porque al igual que en Colombia, hay muchas personas que saben que hay una constitución, que hay unas normas que nos rigen, pero no la conocen, iniciando por eso. O sea, siempre que nosotros estamos administrando, no administramos solamente un edificio o unas casas o unos locales, sino que administramos también personas, o sea, una comunidad y se refleja como con el país, pues somos unas comunidades donde tenemos de todos los sectores. Aquí hay afros, hay personas en condición de discapacidad, tenemos adultos mayores, niños, etcétera, etcétera. Entonces, estamos, haz de cuenta, Fer, como en una pequeña ciudad. Incluso quiero contarte que aquí en Bogotá hay copropiedades que incluso tienen muchísimos más habitantes que muchos pueblos o municipios de nuestro país. Entonces realmente estamos manejando muchísima población, estamos manejando obviamente unos presupuestos que, digamos, si los comparamos con algunos asignados pues a municipios pequeños, pues estamos superando en gran parte y obviamente estamos metiendo a mucha gente con muchísimas diferencias culturales, técnicas, políticas, religiosas en un mismo espacio donde hay muchas normas, donde hay muchas restricciones y obviamente empiezan ahí a darse los conflictos. Bueno, comencemos por ahí. Yo te soy sincero, ¿sabes? Yo, digamos, dentro de mi actividad de consultoría, pues cuando uno no está en cierto sector o cierto gremio, pues uno no conoce las leyes. Esa es la realidad. De 3 años para acá, tampoco conocía la ley de copropiedad, de propiedad horizontal. O sea, no la conocía ni como consultor, por ahí había escuchado algo. Y como residente, como usuario dentro de una propiedad horizontal, que hay administración y todo ese tema, yo reconocer con cierta, no digo vergüenza, sino más bien honestidad y sinceridad que la verdad, hasta cuando te conocí, como dice la canción, cuando te conocí, cuando yo ya te conocí y empezamos a hablar de todo este tema de propiedad horizontal, yo sí me llevé esa sorpresa de, oiga, hay una ley de propiedad horizontal. Yo, vea pues, y sobre todo me llevé una sorpresa que no es nueva, que es del 2001. Así es. Entonces yo empecé a atar cabos ahí, como se dice, ¿no? Y ahí empieza el reflejo de Colombia. Si uno como residente en algo que se supone que tiene que estar pendiente de la administración, de las normas,
Si uno no sabe ni siquiera que hay una ley, yo creo que eso pasa mucho en Colombia con el ciudadano, no digo promedio, pero sí uno que otro, que ni siquiera entiende la diferencia entre la constitución, la ley, un decreto. Mire, yo he conocido ciudadanos que no saben ni siquiera la diferencia de las tres ramas del poder. O sea, no saben la diferencia entre lo que hace un concejal o un congresista o un senador o confunden un senador con un ministro. Y menos aún quién es el jefe de los jueces, por ejemplo. Entonces, voy a mi segundo punto. Voy a mi segundo punto. Ante ese desconocimiento por parte de los, ¿tú cómo les dices? Sí, son residentes. Bueno, yo vamos a decirles en tu caso residentes, en mi caso ciudadanos. Pero digamos, hacerse ese conocimiento de los residentes es una pregunta mixta. A ver, ¿qué tan normado está el tema? Se me refiero, está la ley, pero hay ya qué tanta dimensión de decretos. No te voy a pedir obviamente un número exacto, ¿no? No, pero me refiero qué tantos decretos hay, resoluciones, se siguen sacando, ¿no? Porque ahí viene otro tema. Muchas veces uno como ciudadano dice, pero es que sacan y sacan y sacan leyes y decretos y nada de eso se puede cumplir. La pregunta es, ¿qué tanta normatividad hay en este tema o si falta y qué tanto la están cumpliendo los residentes? O sea, realmente qué tanto cumplen o los administradores o los consejos, asambleas. Te escucho. Mira que tú hablabas al principio de esta intervención de algo muy importante que quiero que lo hablemos más adelante y tiene que ver con esa extralimitación de funciones, que eso quiero que lo abordemos más adelante, pero te quiero responder en este momento con respecto a la normativa. Nosotros tenemos como norma general, o sea, es el régimen de propiedad horizontal está abarcado en la ley 675, pero hay muchísimas, o sea, hay más de 200 FER que están circundantes y de la cual nosotros como administradores tenemos que estar supremamente primero actualizados, como lo dijo aquí Alexandra, porque hay normas que se actualizan. Te pongo el caso de la ley 1801, que comúnmente lo conocemos como el Código de Policía. Ha tenido muchísimas modificaciones, entonces tenemos que estar en constante, obviamente, análisis y revisión. Hay normas que tenemos que cumplir en temas de seguridad, de sistemas de gestión, de protección de datos personales, en temas de mantenimientos, en temas, por ejemplo, de cubrimiento de pólizas, que nos obliga la norma. También tenemos que darle cumplimiento, por ejemplo, a temas eléctricos, en temas de manejo de residuales. O sea, de todo lo que tú puedas imaginarte, Fer, la propiedad horizontal tiene que cumplir. Y obviamente el cumplir con esas normas nos implica a nosotros tener cosas asignadas en el presupuesto, que eso es también algo de las cosas que las personas todavía no han entendido y que tal vez por desconocimiento, como lo hablábamos al principio, no dimensionan los riesgos que pueden llegar a tener tanto biológicos, físicos, químicos, de seguridad, jurídicos en general. Bueno, mira, antes de continuar con mis preguntas, vamos a darle un saludo, como lo estabas mencionando, a nuestros buenos amigos, por ejemplo, Juan Carlos Camacho, nuestro buen amigo libertario, a Sebastián Alexandra, ya la saludaste, a Remy, y están dejando aquí algunas preguntas y aportes, Patti, bienvenida en el live. Entonces, para no ir acumulando tantas, ya puedo sacar tres puntos clave acá. Entonces, la primera, Alexandra nos menciona que hace rato no se actualiza sobre ese tema. Así concretico, ¿dónde se pueden actualizar sobre este tema las personas interesadas en aprender en PH? Y ya voy a la segunda que menciona Remy y después a lo que dice Juan. De pronto por interno les puedo ampliar más información, pero hay muchísimas en este momento escuelas, por ejemplo, les puedo nombrar varias que yo conozco. Por ejemplo, está Servilonjas, que obviamente fue la lonja que asignó el premio, es una muy buena escuela. Está Convivir es Vivir, está, por ejemplo, también ¿Tú ahorita en el fuiste tema, profesora de un diplomado? sí, digamos que con compensar, que esto es algo que también me sorprendió mucho y te lo quiero comentar a ti, a toda tu audiencia y a nuestra audiencia, es que mira, digamos que quiero que diferencien varias cosas. Nosotros podemos tener varios tipos de capacitaciones. Hay unas que son gratuitas, que están en línea. Por ejemplo, el IDEPAC tiene algunas básicas que cualquier persona desde cualquier, digamos, lugar del país puede acceder y capacitarse. Hay otras que son pagas, como por ejemplo estas, digámoslo, escuelas o lonjas o instituciones donde tú te capacitas
puede ser en la norma general o en algo específico. Ya hay cosas como, por ejemplo, los diplomados, algunas universidades que también están ya metiendo dentro de sus programas, porque la propiedad horizontal no está todavía profesionalizada, todavía estamos ejerciendo, en este caso, pues como ay, se me olvidó. Mejor dicho, no estamos profesionalizados, entonces no hay como tal, por ejemplo, hay administradores de empresas de turismo, no hay una administración de empresas de propiedad horizontal, pero ya han sacado diplomados. Entonces, por ejemplo, con lo que tú me comentabas, Compensar, que fue donde dictamos un diplomado que se llama gestión ambiental y administrativa en propiedad horizontal y de comunidades. Ellos lo hicieron como, con un convenio para sus copropiedades, o sea, las comunidades que ellos tenían bajo esta caja de compensación. Entonces, esto fue ad honorem y me parece algo muy positivo. Ok, Alexandra nos dice, yo tomé un diplomado de propiedad horizontal con la Universidad de La Salle. Sharon, ¿te podemos comprometer a algo? Porque en tu cuenta de Dime. Sharon Pardo PH, síganla, por favor, síganla, síganla. ¿Por qué no nos regalas en estos días o los próximos un videíto sobre dónde estudiar propiedad horizontal, administración de propiedad horizontal en Colombia? Que hables de eso. Mencionaste dos escuelas, Servilonjas y Convivir es Es Vivir. vivir, sí. Es vivir. O Y, si no le escriben directamente a Charo, dime. Y y algo que te quería comentar, Fer, es que la única que está ahorita como tal certificando en competencias laborales por el Estado es el SENA, que tiene algo que llama gestión de bueno, propiedad horizontal. Entonces, pero nos eso sí lo ya pones es... en el video No, y no, le yo hago el decimos a la video, te gente. comprometo. Bueno, y que te sigan para esos tips. Claro que sí. Remy nos decía arriba en los comentarios, la ley 675 está desactualizada para los problemas actuales de hoy y los malos manejos de los administradores. ¿Qué tan cierto es eso? O sea, yo no puedo opinar porque no es mi área de especialidad, por eso está tú como la mitad. ¿Si consideras que está desactualizada? ¿Colombia necesita una nueva ley en propiedad horizontal o se le debe más bien hacer una suerte de mejoras? ¿Tú cómo lo ves? Mira, de hecho, desde el seno de los consejos locales, el Consejo Distrital ha hecho algunas ponencias porque han habido varias solicitudes de reforma a la ley 675 en cuanto obviamente a su estructura, digamos, la forma, digamos, de entrega de las copropiedades, sobre el manejo, sobre las responsabilidades del administrador, que fue algo que comentaron por aquí. Y realmente, digamos que se ha quedado como en nada. Realmente ha habido muy poca acogida por parte del Congreso, sí han habido concejales y representantes a la Cámara que han estado como interesados en que se actualice. Si tú me lo preguntas a mí, sí se requiere una actualización, no como tal una reforma general, pero sí considero que se debe actualizar en muchos temas. Dentro de ellos, creo que una de las más importantes es poder profesionalizarnos para así mismo poder tener un control sobre las personas que ejercen esta función, porque hay algunos que pasan al otro lado y ya no puedo llamarlos yo administradores, sino digamos ya van a un término un poco más legal, que no quiero decirlo acá, pero Sí. pues tienden a ser más delincuentes que administradores. Ok, bueno. Vamos a ir, no, pues, si quieres irle, mira, revisando algunos de los comentarios, pero por ahí algo, por aquí vi algo. Vamos a ir tomando, yo creo que van a haber muchas preguntas en este caso. Juan Carlos Camacho nos pregunta, ¿existe alguna especialización universitaria en el tema? E inclusive yo le agregaría, ¿hay algún pregrado en estos momentos que tú sepas en Colombia de administración de propiedad horizontal? Por eso te digo, como no está profesionalizado, entonces digamos que lo que hay ahorita en el mercado son o diplomados o especializaciones. Como lo dice Alexandra, hay algunas universidades que lo dan, La Salle, está la Javeriana, está el Piloto, hay varias que ya han dictado, pero son obviamente más como una adición a una profesión. En este momento, por ejemplo, tú puedes ser contador y puedes ser administrador, puedes ser, por ejemplo, tú que eres experto en marketing, pues Sí, la norma no te limita.
una persona, una ama de casa puede ser administrador. Entonces, lo que buscamos en este momento es precisamente como organizarnos un poco más, las capacitaciones que hemos recibido en congresos, en foros, porque gracias a Dios sí han habido muchísimos más en los últimos años. Lo que se busca es que las mismas comunidades entiendan que el administrador no puede ser la persona desocupada, no puede ser la persona que de pronto ya se pensionó, con todo respeto hacia las personas que de pronto lo tienen, sino que realmente necesitan una persona capacitada en muchísimos aspectos. Puede ser que sea una persona pensionada, pero que se capacite para administrar propiedad horizontal. Bueno, tú mencionas el tema de la capacitación, yo estoy completamente, digamos, de acuerdo. ¿En qué sentido? Que cualquier tipo de labor o función que uno vaya a realizar es importante capacitarse. Y nuevamente voy al tema de la ignorancia que tenía sobre este tema desde hace varios años, pero que he venido aprendiendo, digamos, a tu lado en esto. A ver, voy a decir algo y por favor con mucho respeto, no lo vayan a malentender, pero yo siempre, Sharon, percibía, y pues no sé, desafortunadamente es como la imagen que uno tenía por allá de los años 90, principios del 2000, que el administrador o la administradora era esa persona ya hasta pensionado, que no estaba haciendo nada ya en el conjunto, que la ponían a llevar las cuentas del conjunto. Y esa imagen tal vez quedó en el imaginario de algunos ciudadanos. Pero cuando uno se da cuenta de que es que administrar una copropiedad es un chicharrón, discúlpame, voy a la siguiente pregunta. ¿Qué hace o cuáles son las funciones, los principales desafíos, retos que tiene un administrador de propiedad horizontal y que precisamente lo obligan a formarse? Y después de que me respondas eso, voy es como a, bueno, cuéntanos qué se aprende en propiedad horizontal. Pero hablemos, digamos, para ser concretos, digamos, los cuatro principales, cinco desafíos que tú dices, mira, en la propiedad horizontal, lo que uno tiene que estar manejando principalmente es esto, y por eso hay que formarse en eso. Mira, de hecho hay una norma técnica que nos da esos principios. Está el área contable, el área administrativa, está la jurídica, está la operativa y de seguridad y convivencia. Esos son los Espérate. aspectos. Contable. ¿Qué otra? La administrativa, Administrativa. Sí. jurídica, Jurídica. operativa, Operativa. de convivencia y seguridad. Dejémosla de convivencia de último porque creo que van a surgir varios temas ahí. Y de defensa y seguridad. De contable. Que espera, vamos a ser un poquito metódicos, pero me parece importante que dimensionen y ojo, las personas que están, digamos, en sala para que se den cuenta además también que le deben exigir a un buen administrador o a una buena Así es. administradora. Entonces, en contable, ¿qué ha pasado recientemente? O bueno, ¿o qué tipo de conocimiento contable debe tener el administrador de propiedad horizontal? Porque obviamente me imagino que no es que todos tengan que ser un contador, un abogado, un administrador, un ingeniero, pero sí, precisamente veo que se necesita un conocimiento multiprofesional, sí, cultural en esto. En el tema contable, digamos, ¿cuáles son como los principales puntos ahí? Bueno, y también de paso, si quieres contarnos si ha pasado algo nuevo en ese tema. Pues mira, el administrador es como un todero. Debe saber de todo un poco porque o si no, se lo llevan. Bueno, a nivel contable, lo más reciente, yo creo que todos vimos el tema del cobro del IVA, sobre Sí, todo en los cobros de parqueaderos, que fue como lo que más, boom, la gente reaccionó, donde la DIAN el año pasado hizo una solicitud a esas copropiedades, venga, actualice su RUT para saber si usted es o no como propiedad horizontal responsable de IVA. Eso las copropiedades se volvieron locas, los administradores no sabíamos qué hacer, porque obviamente uno dice, venga, ¿cómo me van a cobrar un IVA por algo que yo estoy dando en servicio a una comunidad que el propietario está pagando para que obviamente se mantengan al día? Digamos que estas expensas que se cobran no es para lucrarse, sino es para que pues el mismo espacio esté adecuado y tenga un debido mantenimiento. Entonces, eso ha sido como lo más reciente. Dime, Fer. pero una pregunta, ¿pero sigue lo de los parqueaderos que en firme de la DIAN?
Resulta que, bueno, hay un concepto y una funcionaria de la DIAN donde obviamente a raíz de donde muchos sectores de la propiedad horizontal se manifestaron, o sea, elevaron su voz de alto y ojo, Fer, porque la DIAN se extralimitó, o sea, la DIAN de hecho nos dimos cuenta que no tenía claro que era la propiedad horizontal. Entonces se elevaron muchos derechos de petición, muchas personas desde como persona natural también hicieron sus reclamaciones ante la DIAN. Y en este momento en que estamos, pues que hay que darle un manejo más como aporte al uso de estas áreas, pero si tú como propietario, o sea, eres consciente que en tu copropiedad hay un espacio que lo están alquilando a externos, que tú ingresas tu vehículo y que tú estás, digamos, recibiendo un ticket o estás reservando unas áreas a alguien que no es de la copropiedad, definitivamente sí o sí debe ser contribuyente del IVA. O sea, eso no lo podemos escapar. Muchas copropiedades que hicieron, bueno, mientras no sepamos qué hacer, suspendieron absolutamente todos los cobros. Digamos que fue una No. manera de protección y pues ya ahorita me imagino que en el seno de las asambleas que tuvieron entre abril y marzo, pues tuvieron que haber hablado cómo iban a definir este tema. A mí la verdad es que el tema, ese tema, digamos, de impuestos y cada la extralimitación del Estado eso ya me suena es más a extorsión. Abro paréntesis, no hablamos de ese tema, pero imagínense para las personas que están en sala. La semana pasada, no recuerdo si fue el lunes, con tantas noticias que hay, vi una noticia, escuchen muy bien. Llegó la policía aduanera. Yo estoy de acuerdo que se combata la evasión, que se combata el contrabando, pero llegó la policía aduanera con la DIAN Ujú. y fueron a revisar aquí en Bogotá, por allá por la carrera 30, como con calle 12, todo ese tema, a incautar una cantidad de mercancía, en teoría o presuntamente de contrabando. Señores, ¿saben a qué horas llegó la policía? A las 12 de la noche. A las 12 de la noche. Llegaron y rompieron bodegas de comerciantes, de empresarios. Eso parece es un robo. Eso es una vaina criminal. O sea, usted, quiero que se imaginen que usted que está viendo este live es un comerciante que está durmiendo en su casa y vaya usted al día siguiente a mirar y qué pasó con mi mercancía. ¿Quién tiene documentos a las 12 de la noche de la mercancía? Estamos en estos momentos bajo un régimen prácticamente dictatorial, prácticamente mafioso. Y es que ya cuando uno mira eso, perdón, Sharon, y ya volvemos a tu tema, no quiero faltarle el salirme del mismo, pero estamos en estos momentos con una dirección de impuestos de aduanas nacionales que está persiguiendo, y no, Carlos, no es de Galán, no, príncipe, eso no es de Galán, porque Galán no es el que manda la policía aduanera en Colombia. No, príncipe. Eso no es. O sea, Galán tiene la ciudad patas arriba en seguridad. Eso sí, yo no soy aquí, yo no defiendo Galán. Pero príncipe, quien maneja la DIAN es el cósmico. Y es el cósmico el que está mandando a apretar, porque una cosa es que uno diga combatan el contrabando. Claro que sí. Pero ¿cómo es posible que no le lleguen a los comerciantes en un horario decente que ellos puedan decir, deme media hora, una hora, llamo a mi contador o le muestro los documentos o que los tengan ahí en tiempo? Cierro paréntesis. Sharon, vamos a No, y que continuar un te poco. quería, disculpa, te interrumpo, te quería No, hacer no, un dale, aporte dale. que me parece importante porque no todas las personas son conscientes. Mira, nomás aquí en Bogotá estamos hablando que alrededor del 75% de las personas vivimos en propiedad horizontal. Y Sí. estamos hablando que en Colombia, porque no hay realmente una estadística exacta, estamos hablando de entre un 80 a un 85%, o sea, lo que son las grandes ciudades. Entonces, realmente somos muchas las personas que vivimos en propiedad horizontal. Y ojo, propiedad horizontal no es solamente las casas o los apartamentos, estamos hablando de centros comerciales, estamos hablando de locales, copropiedades mixtas, estamos hablando también bueno, incluso hay cementerios, Fer, hay cementerios que están constituidos como propiedad horizontal, entonces O sea que realmente cuando me muera me van a seguir cobrando administración. ni allá te dejamos en paz. No. Y la DIAN, me imagino. Entonces, ¿por qué este dato, Fer?
porque es que para la DIAN no es desconocido para nadie que la DIAN en este momento, con todo lo que está viviendo el país, pues está buscando recursos de donde no, digamos, donde no los hay. Claro, pero eso Obviamente porque le tiene, echan el ojo a la propiedad horizontal porque, pues obviamente, pues somos una comunidad muy grande. como dice Juan Carlos ahí riéndose ni muertos. Bueno, nos estaba comentando arriba, Alexandra, también creo que ustedes dos van a tener que hablarse después con Alexandra, que mire que te está siguiendo, síguela. Ya me Creo que empezó a ella ha hacer. tenido mucha experiencia, que ha administrado también centros comerciales y todo ese tema, pero nos tocó un tema un poquito, o sea, mejor dicho, vamos a la yugular, por supuesto, no tienes que mencionar caso y todo ese tema, pero... A ver, yo sé que tú eres muy ética, muy profesional y muy de tus colegas, ¿cierto? Pero hablemos del tema es, Sharon, ¿qué tanta corrupción se está presentando? ¿Se percibe, se ve, se escucha, se oye, se denuncia, qué sé yo, en temas de propiedad horizontal? Porque, a ver, uno escucha a toda hora que los residentes, por eso digo, como los ciudadanos nos vivimos quejando, es que en Colombia como roban, es que yo no sé qué, todo ese tema. Esa es la misma, aplica la misma percepción para lo que es el ejercicio de la propiedad horizontal, que tantos casos se escuchan de corrupción, se han venido escuchando más en los últimos años, menos. ¿Qué nos puedes decir de ese tema? Perdón, abro paréntesis. Voy a tener el honor de estar como conferencista también invitado en un evento en En Ibagué. Ibagué como conferencista hablando de temas de corrupción ciudadana, pero Sharon va a estar también con una conferencia en ese mismo evento enfocándole ya en su tema de expertise, de propiedad horizontal. Entonces, cuéntame, señora experta, Gracias. No, mira, corrupción en la PH, ¿qué pasa en eso? sea, o sea, nosotros, la sociedad es el reflejo de los principios y los valores que nos han inculcado a nosotros en casa. ¿Sí? Lastimosamente, la propiedad horizontal, como te digo, recoge muchos sectores y digamos que convergen muchas culturas y lo que ya decía al principio. ¿Qué tanta corrupción se da? Y Fer, mira, y esto es, digamos que lastimosamente es un fenómeno cultural. No sé, tú que eres el experto ahí me corregirás, pero lo veo yo de esta manera. Si un consejero de administración de propiedad horizontal de entrada le va diciendo al administrador, yo le apruebo X o Y, Z de proyecto, pero usted me pasa un porcentaje, eso es corrupción. Claro. Realmente, cuando un administrador va y le exige prebendas a una empresa, X, Y, Z, la que sea, para poderla vincular con la copropiedad, eso es corrupción. ¿Sí? Cuando la copropiedad o la comunidad dice, bueno, entonces, ¿y qué le dio esa empresa? Vaya uno a la asamblea y dice, bueno, ¿y qué le dio a usted? Eso también es parte de la corrupción. Entonces, realmente, digamos que no es que si yo esté o no esté con mis colegas o no esté con los del consejo, sino que realmente, Fernando, es algo que se ve lastimosamente en la propiedad horizontal. Hay personas que incluso no les gusta que uno hable de estos temas. Hay temas vetados en la propiedad horizontal, como es la corrupción, como lo es el abuso, etcétera. Hay muchos temas que no lo tocan. Tú no lo vas a ver que los toquen en una conferencia. En, Pregunta. Qué pena, disculpa. Es que mira, por ejemplo, Juan Carlos nos dice, hay copropiedades donde cobran el seguro pero no lo adquieren. Otras aseguran por valores muy bajos para pagar menos prima. Arriba Alexandra nos hablaba de varios temas donde, mire, yo tuve una vez unos administradores que se extralimentaban y que fue apoderado de un centro comercial donde el contador y el revisor fiscal desfalcaron por 5 años. Entonces yo voy a la siguiente pregunta. ¿Qué mecanismos? Porque aquí vamos a tener, seguramente el 95% de los que estamos viendo este live, incluyéndome, somos usuarios de la propiedad horizontal. ¿Qué mecanismos puede tener un residente para hacerle, no sé, control, veeduría, los recursos de la copropiedad? ¿Qué tipo de informes debe estar presentando la administración o el consejo? La asamblea son todos empleados. O sea, me refiero, que no sea que uno espere al año la asamblea y le diga, no, es que aquí se robaron o se perdió, qué sé yo. O sea, ¿hay algún mecanismo donde tú le puedas aconsejar a los residentes, pero con justa proporcionalidad? No que esté el señor o la señora ya metida todo el tiempo en la administración mirando que si le echaron agua a las matas y piensa que eso es ayudar a vigilar. ¿Qué podrían hacer ahí? Mira, acá hay mucha tela que cortar, pero básicamente los órganos de administración que establece la ley
son precisamente para poder orientar y digamos que en cierta medida controlar aspectos administrativos y financieros en la copropiedad. El Consejo de Administración es uno de ellos y considero que es uno de los más importantes, Fer, que las personas se capaciten, sepan a qué se meten, porque se meten y creen que es que yo soy su jefe. Entonces se atreven a mandar al administrador, lo coartan, no le permiten la libertad, ¿cierto? Pero hay otros que se sobrepasan, que son consejeros confiados, que nunca de pronto le hacen acompañamiento al administrador, porque es que, mira, quiero diferenciar acá que es precisamente el error que se comete. Entonces yo me meto al consejo porque de pronto y desgraciadamente otro administrador vino y nos robó, entonces al que vienen y crucifican es al que viene. Pero ¿cuál es realmente el problema? Uno, el desconocimiento. Dos, no han revisado su reglamento de propiedad horizontal si realmente es un reglamento, uno, acogido a la norma y realmente a las necesidades de la copropiedad, que es donde nosotros podemos establecer, venga, cada cuánto queremos los informes como consejo. Tú lo has dicho, venga, ¿será que yo tengo que esperarme un año para que me dé la información? Pero a la gente se le olvida que los consejeros son los representantes de esa asamblea. Las Ok. personas como tú, como yo, que convivimos en una comunidad, podemos decirle al consejo, venga, tengo una inquietud, tengo una pregunta. Algunas personas dicen, ven Sharon, yo quiero asistir un día a la reunión. Claro, si el consejo tiene a bien invitarlos, perfecto. Digamos que normalmente es una vez al año para la asamblea. Yo, Sharon Pardo, ¿qué es lo que procuro hacer en mis copropiedades? Hacer unos informes intermedios, digamos, junio, julio, agosto, donde se les va dando como un resumen de lo que va en lo que va corrido el año. Recordemos que algunas copropiedades hacen sus asambleas en marzo, abril, entonces hacer un informe en junio pues sería relativamente rápido. Entonces, más o menos como un informe intermedio o a cierre de año donde le dicen, miren, vamos con esto. Pero que es súper importante comunicar las cosas, que la gente sepa por ejemplo, si tú cambiaste un tubo en la motomba, informarlo. Si tú hiciste algún arreglo que de verdad fue significativo, también comentarlo. Ok, listo, bueno, perfecto. Eh, bueno, aquí nos están dejando los comentarios muy bien. Nos saluda J de Escorpión, nos dice buenas noches, Fernando Sharon. Buenas noches, hoy vengo con agua mitita. No, J de Escorpión, te bloqueamos sin culpa. Ay, perdóname, No, ya este hombre me tiene con cargo de conciencia. Pero bueno, Alexandra nos cuenta específicamente en la Plaza de Palo Quemado, todas las reuniones de consejo se filmaban por lo mismo porque el consejo, para que el consejo no se extralimite y que el administrador haga sus funciones. Entonces, en términos generales, lo que pude entender es que hay algo muy importante es de nombrar un buen consejo administrador, que el consejo administrador sería como el congreso allá en la copropiedad y el ejecutivo es el administrador, ¿correcto? tenemos algo en común con ellos y es que la copropiedad no invierte en la capacitación. Lo puedo comparar con esos representantes o congresistas que llegan sin capacitación. O sea, no hay un sentido de pertenencia donde diga, venga, es que queremos copropietarios capacitados, que si hoy Fernando, perdón que diga, se le dio la de ir a ser miembro del consejo ya sepa a qué se va a meter, cuáles son sus responsabilidades, cuáles son esas limitaciones que tiene por ley, porque como lo dice Alexandra, tampoco es que acá entonces se me siente cada vez que viene la administración, venga yo le reviso, venga yo le hago, porque es que eso no es. Y hay algo importante, Fer, que también tiene que ver mucho como con esa función pública del Estado. Si ustedes no confían en su administrador, apaguen y váyanse porque va a ser una pesadilla trabajar en esa copropiedad, con ese conjunto. O sea, Bueno, tiene que haber una buena comunicación. bueno, mira, ahí yo voy a lo siguiente porque es que me gusta esta parte del conversatorio, Sharon, y nuevamente te lo agradezco. Porque yo siempre vivo comparando el tema de esto con Colombia. Entonces se encuentra nuevamente, por ejemplo, hay ciudadanos que no saben las funciones de los congresistas. Entonces piensan que los congresistas es solamente ir a gritar allá afuera a Petro o hacer el show patético que hacen la gran mayoría de los del pacto. Bueno, en fin, pero el ciudadano muchas veces no sabe que, por ejemplo, los congresistas tienen que hacer el control político. Y el control político es estar mirando también la contratación, el avance, los indicadores, lo del ejecutivo. Entonces, en la misma forma, ojo, porque esto queda grabado y después Sharon con tu venia lo subimos a YouTube, a tu canal, al mío.
Así como el ciudadano es completamente folclórico a la hora de elegir a sus representantes a la Cámara, al Senado, que son las próximas elecciones que vienen, o a sus concejales, o a sus ediles, o cualquiera que quede allá. No, hay que elegir buenos consejeros. Hay que allá en la asamblea, me imagino, Sharon, y ahorita voy para una pregunta que nos están haciendo aquí de los derechos que nos la hace Juan Carlos. ¿Cuáles son los derechos a los que tiene un residente que paga la administración? Allá en la asamblea no hay que elegir allá, el vecino más desocupado, vaya a ver, que hágale usted, es que el que más grita allá en la asamblea, señor, tiene nociones de contabilidad, tiene nociones aunque sea de derecho, o por qué se está lanzando allá como, ¿cómo se le dice? No, del miembro del consejo administrador. Consejero. Consejero, ay, porque es que doña Rosita, como es la que toda la vida ha estado de consejera, ella es la que está pendiente que a las máticas le echen agua. No, que por lo menos entienda algo de contabilidad. Pienso que un buen consejero no es la persona que más grita allá en la asamblea, sino es la que más propone y la que tiene una visión. Entonces, ahí es donde yo digo que se parece esto como a elegir el Congreso de un país. Sharon, eh, te traslado la pregunta tal cual de Juan Carlos, que hay entre Juan Carlos y J. de Escorpión. J. de Escorpión nos dice que tiene la varita mágica para desaparecer gente. Sharon, ¿qué derechos tiene un residente, un arrendatario? Ah, no, perdón, la pregunta es, ¿qué derechos tienen los arrendatarios que pagan administración? Pero ojo, la pregunta es con que arrendatarios, no propietarios. O sea, ¿hay algún tipo de derecho o es mejor que cierren el pico? Pues mira, y la respuesta es muy sencilla y es, tiene derecho a todo. O sea, hay copropiedades que, por ejemplo, te dicen, si tú eres arrendatario, no tienes derecho a parqueadero porque la prioridad son los propietarios. Y en muchas copropiedades los he visto e incluso, Fer, han llegado tutelas porque los administradores y los consejos desconocen sus derechos, o sea, los derechos de los arrendatarios. Entonces realmente tienen derecho a todo, tienen derecho a usar las zonas comunes, tienen derecho, por ejemplo, a la asistencia de la asamblea, ¿cierto? Hay digamos que aquí podría ir como con voz, pero no con voto, pero pues eso es un tema más de logística y como de organización, pero en algunas copropiedades se les permite el ingreso, tienen derecho, por ejemplo, a participar cuando hay un debido poder específico para eso, al consejo de administración tienen derecho a tener su parqueadero, tienen derecho a usar el barbecue o las áreas que digamos que se tengan estimados. Entonces, si tú lo ves, Fer, no tiene ninguna limitación, pero lastimosamente vemos que en algunas copropiedades se toman atribuciones que están facultadas, por ejemplo, para un inspector de policía o un juez de la República. Entonces, a pesar de que hay algunas cosas que están en el reglamento, la ley me dice, si lo que está en su reglamento está por fuera de la ley, y aquí hago un paréntesis, Fer, que fue algo que tú dijiste al principio, la gente no conoce la jerarquía de la norma. Entonces dicen, no, como está en el reglamento, entonces así es. No, pero resulta que hay un derecho fundamental que tú estás afectando y que estás violando y por ende eso que está en el reglamento pues no se da por no escrito y las sugerencias que siempre le hacemos a los asambleístas es venga, revisen sus reglamentos y si tienen que modificarlos y adaptarlos a esas normas que han ido saliendo, tienen que hacerlo. Bueno, Sharon, hemos hablado de la ley, la norma, lo que tiene que estudiar un administrador de propiedad horizontal, dónde lo puede estudiar. Hemos hablado de la presunta corrupción que se puede presentar, de los derechos de los residentes, de cómo hacer valer sus derechos, de y cómo pueden hacer control de los consejos de administración. Hemos aprendido un montón de cosas en esto, pero nos hace falta hablar de algo que creo que para mí, sinceramente, si tú me preguntas, es de lo más complejo que uno puede manejar, no solamente en un país, sino en una copropiedad. Pero es el desafío cuando uno se quiere meter a liderar. Y es la convivencia. El soportarse al vecino dulce fumando allá, quién sabe qué,
o al vecino bullicioso con su reggaetón a todo volumen a las 2 de la mañana, un miércoles, o, o a la pelea, mejor dicho, al desastre que es manejar todo este tema. Mi pregunta es, primero me gustaría conocer algo de anécdotas, Charo, y es, ¿cuáles han sido esas situaciones difíciles que te ha tocado manejar? ¿Tienes el micro cerrado tal vez? Sí. Ya. Ya. ¿Cuáles son las situaciones difíciles que te ha tocado manejar o que te ha tocado enfrentar? Mira, la convivencia es uno de los problemas, creería yo que número uno en la propiedad horizontal. Tú vas a las asambleas y la gente siempre pelea, que por el perrito, que la señora que cuelga la ropa en el balcón, o sea, te van a ir a hablar a la asamblea es como a desahogarse. Obviamente en la asamblea no se deberían estar tratando esos temas. Hay casos muy puntuales, muy, digamos, delicados. Te voy a poner dos casos, bueno, tres casos específicos que no los he vivido yo, pero han sido noticia nacional para que tú veas la trascendencia del no manejo adecuado de un problema de convivencia. El caso más anterior, Manotas. Todos conocimos el caso de Manotas, el vecino que le gustaba, como dices tú, fumar dulce. Ah, ya. Eh, esta copropiedad tuvo muchos inconvenientes, el señor fue querellado, fue requerido de una u otra manera. Sus vecinos se cansaron de toda esta situación, obviamente eran fiestas, etcétera. ¿En qué concluyó el tema? En que el señor le fue a reclamar, discutieron, tú saben que aquí no puedo hablar, y cayó por la ventana. Entonces realmente ahí pues hay una pérdida también de vida. Otro caso que ha sido que fue muy mencionado fue el del señor Rocha, el de este ¿El de militar Fusagasugá? el de Fusa, El guache. que la comunidad se cansó, realmente también tenían muchas quejas e incluso en la fiscalía, y esto es por eso te comento, son casos nacionales que están documentados, que están allá, ustedes los pueden ir a revisar, y finalmente la copropiedad tomó medidas de hechos, Justicia por su acciones, propia la mano, persona, prácticamente. exacto, justicia por su propia mano, y digamos que no es el deber ser, pero pues es el sentir de una comunidad que ya dijo no más, o sea, se cansó. Y el último caso lastimoso y desafortunadamente, pues es el caso que sucedió esta semana ahorita en Armenia, donde precisamente, aunque no tiene que ver, Fer, con un problema, digámoslo, entre vecinos, es algo que pasa al interior de las propiedades horizontales y es con lo que tú hablabas al principio, con la violencia intrafamiliar, con esas violencias de género, que si bien, como dicen, es que pasa puertas para adentro, pero resulta que sí le afecta a la comunidad. Por ejemplo, un caso de estos puede afectarte poder vender tranquilamente tu patrimonio porque hay casos donde se deprecia, o sea, uy, no, en ese conjunto se la Claro. pasan agarrados peleando, el conjunto donde pasa de todo, o sea, entonces ahí ya va a ser muy complicado. ¿Y cómo manejas eso? O sea, ¿cómo manejas? O sea, digamos, suponiendo que aquí alguien dice, bueno, ¿sabes qué? No, no, con eso me estoy desanimando para ser administrador de propiedad horizontal, o como dice aquí J de Escorpión, que dice, y es que a mí, yo me metería de administrador, pero es que me encuentro petrista si salgo corriendo. Palabras más, palabras menos, pero no le metamos eso, mi estimado J, de que esto va para YouTube después. Pero digamos, dentro de los tips, recomendaciones que tú le das a un administrador de propiedad horizontal junior para manejar la convivencia, ¿qué le recomiendas? Pues mira, tú me preguntabas que qué caso puntual había tenido yo, ¿sí? Yo he tenido muchísimos problemas, Fer, y realmente a veces me pregunto, venga, ¿yo por qué sigo administrando propiedad horizontal? Donde me han amenazado ¿sí? Donde han vulnerado también mis derechos como persona, donde te vituperan y te calumnian solamente por hacer tu trabajo, pero es donde uno se da cuenta, Fer, que realmente es la falta de conocimiento de las personas. Obviamente hay unos casos irremediables. Tengo un conjunto que yo digo, esa comunidad no va a cambiar porque ya han pasado muchos administradores. Les digo yo, modestia aparte, tuvieron la mejor administradora de Colombia y no les sirvió. Entonces, finalmente, cuando yo veo que hay antecesores y hay personas que posteriormente siguen con los mismos problemas, o sea, y son los mismos de siempre, ya son copropiedades que están condenadas al fracaso. ¿Por qué? Porque no hay una convivencia sana, porque a pesar de que uno los capacite, de que les diga, mire, estas son las normas, haga todo el ejercicio, digámoslo, pedagógico, que aquí es donde uno normalmente para poder subsanar estos problemas es la pedagogía. Es decirle a la persona, mire, está este problema,
está esta norma que lo regula, tanto las internas como las externas, y estas son, digamos, los procesos que pudieran surtir si tú no lo cumples, sanciones económicas, sanciones no económicas, digamos, donde también hay restricciones de ciertas cosas, y hay personas que terminan modificando, otras lastimosamente no, Fer. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia para esos administradores o esas personas que dicen, venga, yo quiero ser administrador de propiedad horizontal? Primero es que estén seguros que quieren ser administradores de propiedad horizontal, porque esto es de amor, esto es de pasión, lo mismo que un político. El político puede hacer que no solucione los problemas del país, pero va a llevar propuestas, va a llevar una intención de poder aportar a esa ciudadanía. O sea, en este caso, pues nosotros es a una copropiedad, a unos asambleístas. Pero también debemos tener de vuelta algo, que es la confianza, Fer. ¿Sí? Cuando se pierde la confianza en los procesos, cuando la gente ve, venga, pero el administrador le manda las cartas a, no sé, a la señora Pepita porque todos los días saca a su perrito y no le recoge y ve que nada pasa. Si el administrador no tiene un comité de convivencia que la apoye, que la fortalezca y un consejo de administración que venga y apoye esas sanciones, el administrador también va a quedar muy cojo. Entonces ahí es donde entran las herramientas de las habilidades blandas, Fer, de esa capacidad, digamos, de persuasión del administrador con estas personas, de saber manejar temperamentos, de saber hasta dónde llegar, porque yo tampoco me voy a meter, por ejemplo, caso señor Rocha, el de Faca. Yo no me Sí. voy a igualar con un tipo de estos y exponer mi vida o mi integridad o exponer las de mis consejeros o de residentes por tratar de dirimir un problema. Yo voy a las otras instancias que me da la ley. Yo puedo acudir a otras instancias como lo es la inspección de policía, poner una denuncia para que también hagan ese acompañamiento. Bueno, por ahí es donde viene una responsabilidad del Estado y es el Ujú. acompañar, pero más que acompañar, el darle celeridad a esos procesos, porque en el caso del Lo más pasaje es importante. que ya tenía, mira, es que vuelve y juega, Sharon, perdona, ahí vuelve y juega es la negligencia del Estado. Vuelve, es como por ejemplo en el caso desafortunadamente de los feminicidios. Uno va a mirar y yo me atrevo a decir que en el 90% de los casos de feminicidio en Colombia, cuando ya van, que lo capturan y todo ese tema, en el 90% de los casos dicen, ya tenía 4 o 5 anotaciones, denuncias, hasta medidas, medidas cautelares. Entonces, ¿dónde está el Estado? ¿Por qué no se mueve? En el caso de Rocha tenía una cantidad de denuncias, de querellas, de quejas. Entonces, si el Estado no se hace responsable de aplicar la ley de manera oportuna, menos aún le podemos pedir que sea el administrador del conjunto el que tenga que regular y tomar las cartas en el asunto. Entonces ahí creo que tenemos, y es una de las últimas preguntas ya para ir finalizando, digamos, el live que te tengo, es sobre precisamente eso. O sea, si tuvieses, y bueno, antes te comento, hubo comentarios muy buenos. Quiero aprovechar para decirles, por favor, sigan a Sharon en su cuenta de Sharon Pardo PH. Si tienen alguna inquietud, alguna duda, ahorita pues tú nos cuentas, igual tú prestas asesorías, clases, asesoras consejos de administración, en todo este tipo, digamos, como digo yo, de chicharrones que hay. Pero vamos a esta ya, digamos, tal vez digamos como última pregunta y te doy un poco el contexto, tú lo sabes y personas que están en la sala, a mí me inquieta mucho la posibilidad digamos, de que haya un buen Congreso, buenos representantes a la Cámara, buenos senadores. Sin embargo, que quedé con algo como dándome vuelta en la cabeza. O sea, tú me dices que no necesariamente hay que actualizar o volver a sacar una ley de propiedad horizontal. Pero si tuvieses la oportunidad de decirle, por ejemplo, a un senador de la República, en esta legislatura o en una futura, eh, digámoslo así, ¿qué 3 cosas le pedirías que tomara en cuenta desde el legislativo, si hay que tomar algo en cuenta, tal vez para implementar en todo este tema de propiedad horizontal? O sea, tú desde tu trabajo como administradora de propiedad horizontal, insisto, tienes enfrente a un senador de la República, ¿qué le dirías, senador? Ayúdeme con este tipo de cosas de allá desde el Congreso. Pues mira, básicamente creo que impulsar realmente la revisión, no diría que en general de la reforma de la ley 675, pero sí de algunos aspectos
que realmente le den relevancia e importancia. Eh, digamos que creo que la propiedad horizontal siempre la han menospreciado en el sentido de que, como usted es propiedad horizontal, usted resuelva sus asuntos allá. Necesita seguridad externa, por ejemplo, periférica. Usted resuélvalo allá con su asamblea. Eh, prácticamente nos ha tocado hacer vínculos con nuestros vecinos, llamados juntas de acción comunal, hemos hecho frentes de seguridad para atender muchos asuntos. Entonces, ¿qué le pediría yo a los congresistas si se pudiese? Es que le presten un poco más de atención a la propiedad horizontal, que no sea uno, que no sean dos, que no sean tres, sino que realmente sean todos que le pongan el ojo a estos temas. Hay muchos gremios que se han pronunciado, han enviado sus sugerencias, solicitudes, para que precisamente si existiese o hubiese lugar a esa reforma sean tenidas en cuenta, que no se obedezcan a intereses particulares de constructoras o de alguna persona en específico, sino que realmente sea la comunidad la que se vea realmente beneficiada. Que, por ejemplo, que haya un pie de fuerza muchísimo más grande, digamos que lo que tiene que ver con policía. Porque, ¿qué es lo que pasa, Fer? Entonces, por ejemplo, yo tengo un problema de convivencia. El esposo está maltratando a la señora, se oyen los golpes, los gritos. Nosotros a puerta cerrada, nosotros no sabemos qué puede estar pasando. ¿Qué hace? Se pega una llamada a la policía, no van, dos, tres llamadas, no van. ¿Qué es lo que manifiestan ellos? Venga, es que nosotros priorizamos, claro, entendemos que si en la otra esquina, por ejemplo, están atracando y intentando, digamos, acabar con la vida de alguien, pues ellos, digamos que priorizan. No conozco cuál es ese filtro, pero muchas veces a nosotros, como ellos tienen guarda de seguridad, que lo solucione. Por eso es que hemos visto casos que terminan en feminicidio. Y cuando tú vas a ver, sí, se llamó a la policía. ¿Y qué hace el pobre guarda? Anotar en la minuta. Quedan las llamadas en el celular del administrador, de los consejeros a la policía y no pasa absolutamente nada. Entonces realmente que si hay que regular algo en la propiedad horizontal, que lo hagan con mucha objetividad, con conocimiento de la comunidad. Porque no es que yo legislo como yo quiera y déjame decirte, Fer, que aunque la copropiedad convergen en muchos aspectos, o sea, suceden cosas en todos los estratos, lastimosamente hay problemas que pasan en un lado que no pasan en el otro. Entonces realmente tienen que acoger a toda la comunidad para que realmente si se hace algo nos favorezca a todos. Ok, entonces a ver, vamos por puntos ahí para entender qué se puede hacer desde el Congreso. Porque yo lo que estoy entendiendo es una cosa. Ustedes, como administradores de propiedad horizontal, se presenta la garrotera en el apartamento tal. Lo que hace es, pues primero seguramente va el vigilante, ya toca la puerta, señores, que hay unos vecinos que se están quejando, usted no sea tan sapo, no se meta, yo no sé qué tal, qué hace. Va el vigilante o el guarda, como tú le dices, y le dice a la administradora. Y la administradora dice, pues yo aquí ya no puedo hacer más, llaman a la policía. Déjame, por favor, un momento, por favor, digo todo el tema si lo entendí, me gusta entender las cosas como un niño chiquito para saber qué es lo que podemos proponer a futuro en el Congreso. Entonces, ¿qué pasa? Siendo así, llaman a la policía. Y lo que yo he escuchado, me corriges ahí nuevamente, por favor, es que llega la policía, pero y si yo de puertas para dentro de esa casa ya no puedo hacer nada más. Y si esas peleas y garroteras se presentan igual cada 8 o cada 15 días, igual no va a pasar nada. ¿Es eso lo que yo entendí que está sucediendo? Sí, y mira, puede hacer que tú apliques sanciones, pero hay personas tan descaradas que no les importa. Te pongo el ejemplo, el que hace la fiesta, póngame la sanción, me importa. Y cierra la puerta y continúa con su rumbo. Se supone que en la ley está de que el policía puede interrumpir el sonido, por ejemplo, desde la fuente, o sea, apagar la luz, lo que sea, pero si no le abren la puerta ellos no pueden hacer nada, entonces estamos maniatados. Nosotros la única herramienta que tenemos interna es nuestro reglamento y esas sanciones que podemos aplicar, pero lastimosamente hay personas que dicen, no me importa, no le voy a pagar, puede hacer que pasen unos meses y las sanciones estén ahí, pero pues nos tenemos que ir a otras instancias, a cobros ya, digamos, jurídicos, ir hasta un juzgado, y digamos que nosotros tenemos un proceso más largo, pero la comunidad no se aguanta esos procesos. Si tú llevas 3 fines de semana donde todos los días hay problemas, la bulla, el escándalo, al primero que van a acudir y van a hacerle el reclamo es al administrador. Ok,
Mira, vamos a hacer un tema, vamos a ahondar en investigar esto. Te Ujú. invito a que hagamos una mesa de trabajo conjunta con tu gremio, con las personas que estamos buscando estructurar proyectos para presentarlos el día de mañana en la actual legislatura o si Dios quiere, bueno, pues, si Dios quiere mejor en cuanto antes, en la actual, pero es que con la mano de vagos que hay ahorita, no voy a extenderme en eso, es complejo, pero de pronto en las futuras. Pero pienso que ya entendiendo el tema, la propiedad horizontal, o sea, se puede tratar de arreglar muchas cosas ahí, pero si no se arregla lo que es el ambiente externo alrededor, sobre todo en los temas de policía. Yo voy y me comprometo a investigar y trabajar contigo en una mesa conjunta con los otros expertos que tú conoces en PH, Excelente. en lo que se relacionaría en el tema de convivencia y seguridad ciudadana, en qué ha pasado en Colombia, qué podría hacer, porque Ujú, eso implica inclusive hasta revisar hasta el código penal, o sea, puede haber ujú. unos temas ahí. Pues Sharon, yo creo que no me queda más que agradecerte. De verdad que muchísimas gracias por atender este conversatorio. Vamos a procurar dejarlo como en una hora está bien para después yo lo descargo, te lo paso a YouTube para que subas también estos apartes Agradezco. en tu cuenta. Van a quedar muchísimas preguntas, van a quedar muchísimas preguntas Muchas. por resolver, por inquietudes, pero les Ujú. dejo una invitación muy especial y ya te paso para que te despidas, nos cuentes en dónde contactarte, tu sitio web, tus redes sociales y todo. Pero les voy a decir de una vez una cosa, voy a dejar comprometida a Sharon. ¿En qué sentido? Visiten la cuenta de TikTok de Sharon Pardo PH y háganle todas las preguntas de PH. ¿Qué hago con el vecino que fuma esto? ¿Qué hago con la pareja que pelea? No solo de convivencia, también en el tema de la ley, ¿cómo hago para decidir que yo soy arrendatario, que no me quieren prestar la piscina, que yo no sé qué? Todo eso ella lo resuelve. Por supuesto, ahí sí como dicen, ya ella determinará hasta qué punto las consultas causarán honorarios o no como una buena profesional. Sharon, ¿cómo te pueden contactar? Tranquila, menciona tus redes sociales, WhatsApp de profesional, lo que quieras mencionar, y qué servicios prestas en todo este tema de PH y te dejo en un minuto para que te puedas despedir. Muchísimas gracias, Fer. De verdad, para mí es muy especial estos espacios, sobre todo porque la propiedad horizontal es tan diversa que todos los días podemos aprender algo. Me pueden encontrar tanto en TikTok como en Instagram como Sharon Pardo PH, Sharon con S y con N, Sharon Pardo PH. Y pueden encontrar también información en mi página web www.sharonpardoph.com y obviamente pues ahí también van a encontrar otros canales de contacto conmigo. Perfecto. Charo, muchísimas gracias a todos los que participaron en la audiencia. Un abrazo muy especial. Hoy, este es un tema que le importa a la ciudadanía, le importa a nuestro país, el tema de propiedad horizontal en Colombia. Es un tema también de convivencia, es un tema de seguridad, es un tema administrativo y es un tema inclusive hasta de debemos evitar también la corrupción allá en nuestras copropiedades, en nuestros conjuntos, etcétera, y cerca es mejores ciudadanos. Vamos a cerrar el live acá. Dios los bendiga. Me los permites, perdón, Fer, si me lo Dime. permites despedirme de tu audiencia, que no lo hice, me disculpan, Claro. muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron y que permanecieron, a Irisita que también se conectó, Juan Carlos y nuevamente a Scorpio, y él me pone que yo me veo más brava, o sea, por detrás, pero que en cámara ya no, no, yo soy buena gente también, lo que pasa es que cuando soy moderadora, a mí me toca más fuerte. Pero Un muchísimas abrazo gracias y muy los espero en grande. mis redes sociales. Dios los bendiga. Gracias, Fer, Chao, Dios los nuevamente. bendiga. Éxitos. Cerramos acá el live de lo que es propia horizontal. Nos vemos mañana. Chao, muchos éxitos. Chao.